Bienvenidos al podcast Espiritualidad para la Vida Diaria. En el capítulo de hoy abordaremos el tema de el libre albedrío. Como ya es costumbre, en la mesa nos acompañan Joe, Julie y Verónica. Vamos a empezar por delimitar qué es el libre albedrío. Joe, adelante, por favor. Buenas tardes a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Pues el libre albedrío es la cereza del pastel de ese maravilloso festín que es haber sido creados por el Padre. Nosotros, y digo ahorita refiriéndome a los espíritus que estamos actualmente encarnados, vemos desde este planeta y nuestro actual momento evolutivo una gran cantidad de información, ¿no?, hacia afuera de nuestro planeta, hacia las alturas, digamos, hacia el infinito, hacia afuera, y también hacia adentro, hacia nuestros interiores. Y vemos un catálogo infinito, interminable, eterno de las maravillas que el Padre ha creado y de las que nos dice él mismo de que son un débil reflejo de las maravillas en los niveles más elevados, más cercanos a la vibración divina, ¿no? Pues bien, pues con todas esas maravillas de la creación juntas, no se hace un solo espíritu que tiene conciencia de ser y algo junto con esa conciencia de ser que no posee tampoco nada más en la creación, que es el libre albedrío. Un planeta no puede dejar de comportarse como un planeta, un gatito no puede dejar de comportarse como un gatito, una planta de ornato lo mismo, ¿no? En cambio, el Hijo del Padre, el Espíritu, puede hacer y deshacer a su voluntad, incluso en contra de la voluntad del Padre. Pero a ese grado llega su amor y su sabiduría. Y todo esto que vemos ahora, grandes desórdenes en todos los órdenes en esta generación humana, pues no es más que el resultado de las equivocaciones, confusiones y excesos de un libre albedrío que no acaba de ser controlado. Y bueno, y siempre habrá dos resultados en cuanto al uso de este libre albedrío, ¿no? El positivo y el negativo. Entonces, pues es una cuestión de la praxis divina, ¿no? No es solo, lo hemos mencionado, por ser buenito, ¿no? O no irte al infierno, o cosas por el estilo, no. Simple y sencillamente, todo aquello que hagamos en uso de nuestro libre albedrío que no vaya en consonancia ni alineado con las vibraciones de bien, de amor, que emanan infinita y constantemente del Padre, no tienen futuro, no tienen forma de lograr nada. Y lo único que tiene que hacer uno es, lo único que hace uno es entrar en un camino que no tiene salida, regresar penosamente, volver a tomar el camino de veras y seguirle, porque eso sí, por mucho que tardemos, todos vamos a acabar manejando ese libre albedrío de acuerdo a los parámetros que el Padre nos indica. Gracias. Entonces, este libre albedrío, esta libre decisión es una libre acción, digamos. Sin embargo, hay científicos que argumentan que cada acción, cada elección que tomamos no es realmente libre ni genuina, sino que está inexorablemente moldeada por factores que se escapan a nuestro control. Julie, en este sentido, ¿tenemos libre albedrío? Adelante. Hola a todos, una alegría estar aquí con ustedes nuevamente tratando otro tema maravilloso. El libre albedrío es algo que siempre ha sido cuestionado a través de la historia de muchísimas maneras, ya sea por principios científicos, biológicos, genéticos, filosóficos, religiosos, cuánticos, etcétera, etcétera, etcétera.
Incluso se ha creado hasta un nombre para el estudio del libre albedrío, al que se le ha llamado la neurociencia del libre albedrío. O sea, a ese grado llega a veces pues no sé si decirle la soberbia de nuestros científicos o la curiosidad, no lo sé, pero bueno, hasta esto se ha hecho, ¿no? Un nombre, un estudio específico para la neurociencia del libre albedrío. Todo esto se desató hace varios años atrás, por ahí del año de 1983, cuando un neurocientífico de aquella época llamado Benjamin Libet trató de demostrar que el libre albedrío es solo una ilusión, o sea que los seres humanos no tenemos libre albedrío. Y para ese experimento que él hizo usó tres cosas. Una de ellas fue un reloj, utilizó un medio de la actividad cerebral, o sea, con lo que se podía medir la actividad cerebral, y un componente que era la elección, o sea, el poder elegir algo, ¿no? Cuando él hizo todas estas demostraciones o estos experimentos, lo que él demostró a través de todo esto fue que unos milisegundos antes de que cualquier persona decida hacer un movimiento o realizar una acción, hay un cambio en las señales eléctricas del cerebro que sugieren que esa decisión tomada por esa persona son primero hechas en algo a lo que él llamó, y otros científicos también, universo inconsciente. Y después digamos, decisiones del universo inconsciente son transmitidas a lo que se llama la decisión consciente. Entonces ellos decían que a causa de esos milisegundos que se supone que ya la decisión estuvo tomada antes de que tú ejecutaras esa acción, entonces él decidió que pues que no existe libre albedrío porque hay algo más que tomó la decisión antes de ello, ¿no? Otros científicos y filósofos y estudiosos de lo que es el libre albedrío, como podrían ser Álvaro Pascual Leones, Steven Pinker, John Dylan Haynes y otros, inspirados también por la investigación que hizo Libet, han realizado estudios similares y han llegado a la conclusión de que efectivamente el libre albedrío es producto de una serie de procesos físicos en el cerebro y que las personas no podemos decidir con libertad y que pues el cerebro es quien nos engaña para hacernos pensar que tenemos control sobre nuestras decisiones en la vida. Uno de sus argumentos que a mí me llamó mucho la atención, ellos ponen, por ejemplo, el argumento de que dicen que esto que sucede en nuestro cerebro, que no somos dueños de ello, que es algo así como cuando vamos al supermercado y pensamos cuando estamos escogiendo nuestros víveres, pensamos que estamos escogiendo lo mejor para nuestra familia, sin darnos cuenta de que esos víveres ya fueron escogidos por alguien más para llevarlos al supermercado, ¿no? Entonces, ellos dicen que así es como funciona el libre albedrío, o sea que alguien o algo en el éter, digamos, decidió antes que nosotros, ¿no? Entonces, tal vez muchas personas puedan estar de acuerdo con estas teorías, pero cuando, por ejemplo, en mi caso y en el caso de muchos que estamos dentro de esta reunión, cuando hemos tenido la oportunidad de conocer la enseñanza divina, cuando hemos analizado lo que el Padre nos ha entregado a través de los 3 tiempos de esta humanidad en su enseñanza, y cuando nos hemos dedicado a estudiarla, a meditarla, a analizarla y sobre todo a vivirla, pues nos damos cuenta de que eso de que no existe libre albedrío es así como un absurdo, ¿no? Porque nosotros tenemos conciencia de que existe el espíritu y sabemos que el libre albedrío es un don de ese espíritu. Entonces, o sea, a eso que ellos le llaman universo inconsciente, pues es precisamente esa parte donde entra el espíritu que no puede ser medida a través de sus máquinas.
O sea, el espíritu no se puede medir a través de las máquinas. Entonces, en esa parte del universo inconsciente que ellos hablan, es precisamente donde entra el libre albedrío, que es una parte importante del espíritu. O sea, el espíritu no podría existir si no existiera ese libre albedrío, ¿no? Ahora, un espíritu sin libre albedrío, pensémoslo por favor, no sería una digna creación del Ser Supremo. Sería como un ser inerte, como una cosa sin voluntad y sin aspiraciones, sería semejante, por ejemplo, como a una máquina, ¿no? Como decía yo hace un momento, los astros, los animales, las plantas, todos ellos cumplen con una orden inalterable, con leyes inexorables que los llevan a cumplir pues, con su tarea y están sujetos a la voluntad divina, porque ellos no tienen espíritu y por ende tampoco tienen libre albedrío, y es ahí en donde entra la frase que nos enseñó el Divino Maestro, en donde decía que la hoja del árbol no se mueve sin su voluntad. Efectivamente, o sea, todo lo que está en la naturaleza, todo lo que ha sido creado, excepto el hombre, se maneja a través de la voluntad divina, porque nada se mueve sin su voluntad. Ah, pero el hombre tiene libre albedrío y ahí es donde entran los problemas, porque nosotros tenemos con ese libre albedrío el derecho de aprender, de equivocarnos, de recapacitar y de volver a intentarlo nuevamente, ¿no? Me gustaría mucho que en este punto hiciéramos así como una breve meditación sobre esto, un breve análisis, porque yo quisiera que ustedes analizaran y que se dieran cuenta en este análisis de que si no existiera el libre albedrío, nada tendría sentido en la creación. No existiría la conciencia, no existiría la ley, no tendría sentido la creación del universo material ni la reencarnación si no existiera el libre albedrío. Y al igual, tampoco hubiera tenido sentido la presencia del Divino Maestro entre nosotros. O sea, ¿para qué nos entregó su enseñanza durante tanto tiempo y nos habló tanto de lo que era lo correcto o lo incorrecto si no tenemos el libre albedrío de decidir qué es lo que queremos hacer? O sea, ¿qué caso tendría la presencia del Divino Maestro entre nosotros, ¿no? Si no tuviéramos un libre albedrío. Por todo ello, me gustaría que se dieran cuenta de que el propósito de la reencarnación, del libre albedrío, es enseñarnos el camino de la redención, pero el camino a través de nuestra propia voluntad, a través de ese libre albedrío, para que nosotros decidamos cumplir con la razón por la que fuimos creados, que es evolucionar y al final pues regresar al Espíritu Divino, pero experimentados y con conocimiento, ¿no? O sea, el Padre no quiere que seamos seres sin voluntad, sin conocimiento, sin experiencia, porque para nombrarnos verdaderamente sus hijos necesitamos de todo esto. Gracias, Julie, muchas gracias. Y persiste esta idea de que acabas de mencionar, de que la hoja de Dios no se mueve sin su voluntad, perdón, la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Y en este sentido hay gente que cree que Dios nos da, Dios nos quita, Dios nos pone, todo, ¿no? Entonces, se piensa que Dios controla nuestro destino. Joe, ¿es esto así? ¿Qué piensas? No, bueno, pues esa pregunta se contesta con todo lo que se ha dicho, ¿no? O sea, sería una contradicción de que se nos ha dado la conciencia sin el libre albedrío. Sería una crueldad horrible, sería como estar peor que presos, qué horror, ¿no? O sea, imagínate que somos conscientes de ser, conscientes de que incluso eres inmortal, eres eterno, no ese es el problema, pero nunca vas a poder hacer nada sin tu gusto. Ahora la pregunta sería, ¿un ser así tendría gustos? Porque si tienes gustos y no puedes hacerlos, es una cosa, y si ni siquiera tienes, como dice Julie muy bien, ni siquiera tienes el ímpetu creativo o la curiosidad incluso, ¿no? De que hay afuera de mí mismo, ¿no?
no se podría concebir sin el libre albedrío nada, nada absolutamente, ni a nivel humano ya, digamos, ya no solo lo que estamos hablando de espíritus, sino a nivel humano, o sea, toda la creatividad se basa en el libre albedrío. Es un don que tenemos, pero yo sé si ha habido gente bendecida con mucho talento, ¿no? Y sin embargo hacen unos flojonazos y no le han sacado provecho, y hay otros que con menos que eso, por propia decisión lo hacen, incluso superan problemas increíbles, etcétera. Entonces, es una lección que tomamos y nuestra vida, todo a final de cuentas, lo que llamamos nuestra vida, que incluye todas las reencarnaciones, porque muy a menudo decimos, es que en esta vida no, la vida es la misma, ¿no? Para nuestro espíritu es la misma, es nueva para mi materia, que es nueva también, pero es una reencarnación dentro de una vida que pertenece al espíritu, ¿no? Entonces, no habría ningún tipo de motivación, ni curiosidad, ni, claro, no habría... por ejemplo, hemos mencionado de que Dios permite, y lo hemos visto y lo estamos viendo con toda la historia de la humanidad, cómo permite nuestros errores como seres individuales y como grupos sociales, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué tiene que llegar a un punto como en el caso del diluvio universal, que se abusó tanto del uso del libre albedrío, ¿no? Abusando el humano sobre el humano, que hubo que hacer una limpieza tremenda, donde prácticamente casi toda la humanidad fue extinguida para poder ser renovada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que es un castigo divino? ¿Quiere decir que porque no hacemos la voluntad de Dios ya se enojó y nos castiga? En absoluto. Hay que pensar que previo al evento del diluvio en sí, durante años y más años, Noé fue el encargado de dar razón del porqué de lo que se tendría que hacer si se quería evitar una tragedia del tamaño que vimos en aquel entonces y que parece que estamos viendo desgraciadamente actualmente, ¿no? Pero ahorita si quisiéramos, y nos lo ha dicho el padre muchas veces, podríamos cambiar de la noche a la mañana, todos. Ya, se acabó la guerra, bueno, ya no me interesa el dinero, ya no quiero el poder, ya no quiero a la esposa de mi vecino o a la isla de aquel país, no, y sí, pero decidimos que no, por las razones que sean, desde personas hasta conglomerados, y pues ahí están las consecuencias, todos son consecuencias de nuestros actos, insisto, y tarde o temprano aprenderemos cómo se usa con mesura, porque es el don de los dones, definitivamente, ¿no? Entonces eso es lo que define a un espíritu que es como su creador, un ser a su vez creador. Se ha establecido entonces que sí, que efectivamente, por supuesto, tenemos libre albedrío. Ahora bien, ¿tiene límites este libre albedrío? O bien, ¿hasta qué punto lo tenemos? ¿Hasta qué punto tenemos libre albedrío? Julie, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Adelante. Bueno, pues mira, para contestar a esa pregunta, antes que nada es importante entender que el libre albedrío consiste de dos cosas, Berito: la facultad de decidir y la facultad de hacer. Puede ser que algunas de las personas que están escuchando este podcast piensen que es lo mismo decidir y hacer, pero son dos cosas diferentes. Por ejemplo, muchas veces decidimos algo, pero no podemos hacerlo. Entonces, ¿dónde estaría la libertad o el libre albedrío si decidimos algo que no es posible hacer? Porque lo que necesitamos es el poder de ejercer ese libre albedrío. Y si no lo tenemos, pues en esto va impresa la respuesta, ¿no? Ahora, el don del libre albedrío, como todos los demás que nuestro Padre ha puesto en nosotros, nos pertenece definitivamente, como decía Joe, o sea, es esa herencia que el Padre nos dio desde el instante en que brotamos de él, ¿no?
Pero si no tenemos el poder de la libertad y la voluntad que nos dan para ejercerlo, es casi como si no lo tuviéramos. O sea, si no somos capaces de ejercer adecuadamente ese don, pues es como si no lo tuviéramos. Nuestro Padre nos ha dicho, y nos lo ha repetido en muchas enseñanzas, que todo nos es permitido, mas no todo nos es conveniente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nuestro libre albedrío es absoluto. Podemos usarlo libremente todo el tiempo. Pero sin embargo, hay ocasiones en que usamos ese libre albedrío en cosas que no son convenientes para nosotros. ¿Y qué es lo que sucede cuando usamos el libre albedrío de esa manera? Empezamos a restringir nuestro libre albedrío y es como si nos quitaran la libertad. O sea, entonces, bueno, voy a poner, por ejemplo, unos ejemplos ahorita, ¿no? En el caso de un suicida, por ejemplo, solo le queda la facultad de hacer, porque ya no tiene la facultad de decidir cuando una persona se quita la vida. O sea, ya no puedes echarte para atrás, ¿no? Eso ya fue, ya no puedes echarte para atrás. Entonces no tienes ambas cosas. O una persona, por ejemplo, que ha caído fuertemente en un problema de drogadicción, en los vicios, también tiene la facultad de hacer, o sea, de ir y agarrar las drogas y tomárselas, ¿no? Pero ya perdió la facultad de decidir, porque esas drogas ya están absorbiendo su libre albedrío, su voluntad. O sea, ya no tiene el poder de voluntad para decidir. O sea, llega a un grado en que ya no tenemos esa voluntad, donde ya no tenemos ese poder. O supongamos, por ejemplo, que una persona decide de repente que quiere lanzarse de un edificio muy alto, ¿no? Y cuando esté en el vacío, pues se da cuenta de que tomó la decisión no adecuada, pues ya no puede hacer nada. O sea, esa caída ya no la puede parar, ¿no? Entonces, así es nuestro libre albedrío. Solamente cuando tenemos la facultad de hacer y de decidir es cuando estamos verdaderamente frente a la presencia del libre albedrío. En nuestro mundo, ahorita, por ejemplo, gran parte de la humanidad está llegando al punto de hacer, pero ya no decidir. Nos hemos cambiado el libre albedrío por el libertinaje y esto, en lugar de darnos libertad, nos está coartando la libertad. Es algo así como si hubiéramos cambiado nuestra primogenitura por el plato de lentejas, ¿no? Y eso nos ha llevado al caos que estamos viviendo en todos los ámbitos de nuestra vida, las fracturas entre las familias, la falta de amor de los unos a los otros, las guerras, el crimen, la falta de caridad, la falta de fe, los vicios y tantas otras formas en que hemos mal usado nuestro libre albedrío, que ya ha llegado el momento en que estamos viviendo en una desarmonía tal que pues ya llegamos al punto en que ya no podemos decidir. O sea, todo lo que estamos viendo, por ejemplo, dentro de la naturaleza, tantos fenómenos que estamos viendo que nos parecen extraños porque nunca habíamos visto ese furor en la naturaleza, pues no es más que precisamente el mal uso de ese libre albedrío que hemos hecho, ¿no? Entonces va a llegar el momento en el que vamos a estar tan lejos de lo que es esa libertad, de lo que es ese libre albedrío, que ya estamos llegando al punto en el que va a ser necesaria la intervención divina para volver a restaurar ese verdadero libre albedrío, ¿no? O sea, no nos están quitando el libre albedrío, nosotros mismos somos por nuestras acciones los que estamos perdiéndolo. Sin embargo, o sea, el Padre en su amor infinito por nosotros, pues va a permitir que sucedan una serie de cosas que ya las estamos viendo y vienen más, como está profetizado, para que nosotros reaccionemos y nos demos cuenta de a dónde nos ha llevado ese mal uso del libre albedrío y nosotros mismos regresar a corregir el rumbo, porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, es cuando nosotros usamos bien ese libre albedrío, pues todo está en armonía y seguimos
el rumbo correcto, ¿no? Si no, pues seguimos muchas veredas, pero no vamos por el camino correcto. Sí, me gustó mucho esto que has dicho, Julie, y se complementa con lo que dijo Joe, que me pareció maravilloso, que dijo que la vida es una, ¿no? Hemos tenido diferentes encarnaciones en esta vida, que es la misma, y entonces evidentemente ahorita no tenemos un libre albedrío absoluto por las decisiones y acciones que hemos llevado a cabo en esta vida, es decir, en estas encarnaciones. Entonces, lo que limita nuestro libre albedrío son nuestras propias decisiones y acciones. Entonces, si pensamos que es que yo estoy muy limitado, no puedo decidir, no puedo hacer, bueno, pues ya sabemos a quién mirar, ¿no? ¿Quién es responsable de esto? Y entonces, ¿qué puede guiar nuestro libre albedrío? ¿Qué sería, Joe, esta guía para realmente tomar buenas decisiones, para ejecutar buenas acciones? Adelante. Bueno, ahora sí. Bueno, yo quisiera mencionar algo, si me permiten antes. Es eso que acabas ahorita también de remarcar, de que es una sola vida y y las reencarnaciones necesarias. Eso explica por qué también alguien te diría, oye, este chavito nació ciego o paralítico, ¿no? Pues cuál libre albedrío, es como decía Julio, ok, este chavo quiere ser pintor, ¿no? Pero es ciego o quiere ser músico, pero es sordo, desde que nació, pues cuál libre albedrío. Y eso sencillamente lo explica perfectamente el hecho de que traemos otras reencarnaciones detrás, otras experiencias, otras decisiones que hemos tomado que dieron pie a subsiguientes decisiones y que dan pie no solo a otras decisiones, circunstancias que obligan a contextos, etcétera, 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 ¿no? Y entonces por eso ahora te explicas. Yo de chico, por ejemplo, de muy chavillo, ni siquiera teníamos tele en la casa, pero íbamos mucho al cine y había estos documentales que duraban toda la semana, las noticias toda la semana, imagínense, y ahorita estamos viendo lo que pasa en el otro lado del mundo. Entonces, pero a mí me impresionó mucho. Yo estaba muy escuincle, yo no sé cuántos años debo haber tenido, pero como unos 7, 8 años, yo creo. Y salió lo de los niños producto de embarazos que fueron tratados con talidomida, ¿no? ¿Se acuerdan que era esta medicina bueno, digo, se acuerdan no por la edad, sino por si lo han visto, se han visto las noticias, que sí fue muy chocante porque se salieron los niños tan mal, sin piernas, sin brazos, deformes, pobrecitos, ¿no? Y ahí yo me acuerdo perfectamente de las imágenes blanco y negro de la pantalla que dices, a ver, ¿cómo está esto? ¿Por qué ellos? ¿Por qué esto? Y de ahí ya empecé a ligar cosas hasta llegar a por qué yo soy yo, por qué no soy mi hermana o mi mamá o la gente más cercana. Y es lo mismo que fuera yo, este o el otro, pero ¿por qué ellos? ¿Por qué su destino ese? ¿No? Y bueno, y para el caso, pues se acaba de terminar casi la Primera Guerra Mundial, no tenía ni 10 años de haber terminado, y pues también ves, dices, bueno, y esas destrucciones, y por qué allá, y estos. Y entonces te vas dando cuenta. A mí me entró por eso muy fácil la idea de la reencarnación, porque casi de esa manera fui aceptándola, ¿no? Decía, es que es lógico, tiene que haber más, ¿no? O lo mismo también, de repente dije, bueno, en una vida, si eres nada más cocinero, o nada más marinero, nada más arquitecto, pues qué flojera, ¿no? Pues deberías tener chance de hacer más cosas, ir a más lugares, pues eso lo tienes precisamente en el espíritu. Y diferentes condiciones que no sabemos, porque el Padre nos dice que entre la naturaleza material y la divina, pues está lo espiritual, pero está en un número infinito también de gradientes ahí, ¿no? Entonces, pues tenemos una lista, pues como decía, no necesariamente es eterna, porque es como yo lo interpreto el libre albedrío también como, muchas veces como un bloquecito, ¿no? Que te dan con un talón de boletos, ¿no? Y ahí ya viene, ya de acuerdo, viene tu familia, todo esto, tu otro, y lo que puedes y no hacer, y lo que puedes y no.
gastar. Entonces, no sé, lo vemos incluso hasta con deportistas de riesgo, por decir algo, ¿no? Y se libran de un montón de cosas, ¿no? Hasta que en un momento dado se acabó. Saltaron con ese paracaídas, con tal cosa, de tal manera, y unos sí se retiran con muchos saltos, con muchos riesgos de acuerdo al deporte, y otros como que las tienen contados, ¿no? Muchos al primerito se dan ahí, pero todo esto tiene que ver con todo lo que eres la suma de todas. A mí me encanta pensar en cuando nací. Bueno, si pudiera, lo voy a recordar algún día en mi espíritu, evidentemente. No cuando salí del vientre de mi mami, sino cuando broté en el Padre, ¿no? Como digo, no, nadie brota fuera de él, no hay nada fuera de él. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué pensaba? No pensaba, evidentemente nos llega de golpe y porrazo una información básica, propedéutica, de que debiera estar el rollo así asado. Pero de no ser nada, ¿no? De repente eres un ente, un algo que se da cuenta que es. Eso es lo primeritito, ¿no? Ese es el primer choque existencial. Evidentemente eso conlleva, pues alguien me hizo, ¿no? Y luego de eso ya empezamos ahí como qué hay en mi lonchera, pues libre albedrío, ¿no? La eternidad también, la vida eterna, en fin. Entonces, y vamos tomando decisiones a medida que vamos teniendo más experiencia como espíritus. Pero ahí volvemos a lo mismo, desde ahí empezamos a tomar decisiones hasta ahorita que estamos aquí practicando, ¿no? Y así seguiremos por una eternidad, porque podemos desencarnar al rato y reencarnar las veces que ustedes quieran, pero pum, pum, pum. ¿Qué va a ser la diferencia? Que ya habremos sabido ahora sí, sin temor a equivocarnos, a usar ese libre albedrío y a sacar el provecho. Ahora imagínense cuando los libres, porque todos somos uno, también se nos olvida muchas veces que Dios y yo y Dios. No, es que si todos están en Dios, todos estamos en Dios. Y si yo estoy en Dios, todo lo que está en Dios está en mi proporción, desde luego. Y algo que está, pues es todos los demás espíritus, evidentemente, ¿no? Somos hermanos por ahí, ya en materia, pues ya es otro estado, ¿no? Pero imagínense cuando todo este libre albedrío, cuando ya todos lo manejemos y cada quien ahora sí esté en posesión de esa última piedrita que es el Padre nos dice, ¿no? En Apocalipsis que nos va a dar una piedrita blanca con nuestro nombre, ¿no? Es como diciendo, ya ya te recuperaste, ya volviste al redil, muchachón, no hay bronca. Entonces, pero más que una piedrita, yo me lo imagino como una piececita de Lego, ¿no? Que va a combinar exactamente en todo este número, infinito así como vemos las estrellas, más todavía, pero de cada uno de nosotros que va a embonar exactamente, todos con todos, imagínense eso. Si ahorita nos maravillan los drones chinos en la noche, cómo funcionan al unísono, imagínense las parvadas maravillosas de miles y miles de pájaros, los cardúmenes de peces, cómo se mueven como uno solo. Imagínense nosotros, cada una de esas piezas, un espíritu ya pulido, ya en uso de su mejor expresión, y de ahí en adelante, ya no la va a regar otra vez, ya se cansó, ya estamos satisfechos pues de las cosas que se nos ocurrieron, de las cosas que nos atosigaron como espíritus encarnados o no, lo que sea. Y ahora sí somos uno solo, como nos dice el Padre. Entonces imagínense esa parvada, haciendo qué, viviendo. Yo me acuerdo cuando veía los delfines allá cuando vivía en el mar, salían hacia el mar y nada más salían y daban vueltas en el aire por el puro gusto de ser. Ellos no salen a comer mosquitos o cosas así. Nada más es decir, mira, y lo veo aquí con los perros, con los gatos, con las plantas. No, qué maravilla. Y entonces imagínense eso. Cada espíritu, una pieza perfecta, única, en armonía, ahora sí, y él nos ha dicho también, él nos dice, no tanto esa pieza, pero él sí nos dice que somos una nota en el concierto eterno y divino.
y que evidentemente pues nunca terminará de tocar, ¿no? Y ahora sí, perdón, que me habías preguntado. Sí, porque hablas de manejar el libre albedrío y de este escenario maravilloso en el que sí lo hagamos bien, pero ¿qué nos puede guiar para hacerlo bien? ¿Cuál sería esto que tenemos para agarrarnos de eso y hacerlo bien? ¿Qué sería? Bueno, en primer lugar, la toma de conciencia. Sin toma de conciencia no hay nada, ¿no? O sea, tú puedes ser muy leído, muy escribido, muy erudito, muy lo que sea, pero si no hay una toma de conciencia de tu papel como un hijo del Padre encarnado, etcétera, etcétera, lo que se espera de nosotros, que vayamos creciendo, no que seamos perfectos, ¿no? El Padre no nos pide perfección, nos pide cumplimiento. Cuando tomas conciencia, pues tomar conciencia ya también lo hemos mencionado, es hacer las cosas, ¿no? Ah, ya me di cuenta, soy qué buena onda, ¿no? Pues luego no, tomas conciencia y te pones a chambear. O sea, esa es la toma de conciencia, no es fe sin acción. Fe sin acción, pues es inexistente, no es fue muerta. Entonces, al tomar esa conciencia de cómo actúas, empiezas a examinar, de volvemos a lo mismo, y clavas tu atención en el usuario, ¿sí? No en el avatar, no en la anécdota, no en lo externo, sino lo que está pasando en tu espíritu, ni siquiera exactamente en tu cuerpo, en tu espíritu. Entonces ya vas viendo y diario, dice uno chino, bueno, ahora sí, lo que decimos, esto no me daba cuenta y ahorita me estoy dando cuenta que lo estaba regando. Yo estoy dándome cuenta de muchas cosas, por ejemplo, y ahorita apenas, o sea, he sido muy lerdo, de veras. Pero, por ejemplo, el perdón, ¿no? No sé si ya mencioné esto, pero yo tenía la idea, bueno, voy a perdonar. Ya me observo, bueno, ¿a quién le tengo que perdonar? No, pues a mi papá para empezar, por decir algo. Órale, pues a mi papá, ya lo perdono y ya trabajo con él, bueno, con la idea, me aplico, me pongo en su lugar, pienso en él, cosas que nunca había pensado, me lo imagino pobrecito de chiquito y les tocó una época bien dura, cosas que, carajo, cómo no, bueno, ya le preguntaría algún día, pero bueno, cómo no se me ocurrió antes también. Cómo fue su niñez, se quedó, el abuelo desapareció, tenían muchísima ganas, se quedaron en la calle, la abuelita, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con eso quiero decir que trabajé con él. Entonces, según yo, dices, bueno, esto, y también con fulano que me transó una lana o lo que sea. Y de repente un día estoy viendo, perdón si ya repetí la anécdota, estoy viendo una de estas cosas de noticias de la tele y sale un actor, ¿no? X, conocidón de aquí de México, y la está entrevistando una entrevistadora conocida también. Y están hablando de lo que es difícil, lo que cuesta hacer un buen equipo de trabajo y lo que sea. Y entonces este cuate se queja de que sí, ya le había llegado precisamente esta semana a alguien, un chavo recién graduado en técnicas de la comunicación y bla, 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 y que le preguntó que cuánto le iba a pagar, así como muy, muy escandalizado este actor, ¿no? ¿Tú crees, fulanita? Y me pregunta, ¿cómo? Pero si va a trabajar con el fabuloso fulanito de tal. Pues sí, fíjate. Entonces me cayó, pero gordisísimo. Porque además es un personaje que se la da de alivianado. Y dices, no mames. Ay, perdón. Entonces, y me observo, inmediatamente me observo, o sea, ya estoy en ese rollo y me digo, mira qué chistosito. Entonces, para ti el perdón es también escoger, ¿no? Unos sí y otros no. Y entonces me doy cuenta que no solo es con el perdón, es con la oración, es con el pedir, es con el agradecer, es con todo absolutamente, es para todos y para todos. Si le pones ya la mínima condición, ya no es, ¿no? Es que sí, pero es que mató a mi papá. Pues, sorry, pero perdones patochos. No, es que eso no lo puedo perdonar. Bueno, perfecto, ahorita no puedes, ya podrás, pero ahorita ya no estás empleándolo como debe ser. Entonces, esa es la condición, tener esa autovigilancia, ¿no? Velar. El padre nos lo dice, a mí me encanta porque el padre con dos palabritas nos dice, fe, por ejemplo, me encanta, no puede tener menos letras ya fe, ¿no? Y todo lo que nos dice el padre, por ejemplo, el velar llorar, pues ahí también, cuando
clavamos un ratito analizando esas cosas, dices, no se agota. Es lo que me encanta también de la enseñanza que recibimos. A mí me encanta porque lo que hago es, todo lo contrasto con ella. Para mí la neta es esa, todas las cosas nuevas y así, ya sabes. Y me encanta ver cómo esa balada, cómo está cada día igual de viva. Y lo dijo el padre, los libros van a desaparecer, pues ya no nos estamos apoyando tanto en los libros, chavos actuales, por ejemplo, ¿no? Sus hijos, y eso no la llevan igual como la llevábamos nosotros, era otro rollo, lo que sea, ¿no? Pero es la doctrina, y viviéndose sobre todo, lo importante, ¿no? Entonces, tenemos ahí una fuente inagotable, pues es la verdad, ¿no? La verdad es infinita y es el Padre, y qué maravilla. Y cómo ahora la misma ciencia ya avala un montón de cosas que nos parecían milagrosas. Y bueno, que sí lo son para mí, pero parecía que no tenían una explicación natural, ¿no? Entonces es eso, hay que echarnos el ojo avisado y no dejarnos, si lo tomamos en serio, es en serio, no dejarnos pasar las cosas. No que, insisto, no se trata de ser perfecto, pero no hacerse tonto. Yo una de las cosas que pregunto a cada rato en mi día ¿es neta? ¿Es neta? Como le hace Calixto Albarrán. De veras, porque desconfío mucho de mí, es tan canijo el ego, nos ha tomado tanto la medida que muchas veces me cacho diciendo, híjole, no, pues yo creí que estaba, pues bueno, pero qué bueno que lo vi. Y a veces lo puedes corregir luego, y a veces tardas y se repite y depende, pero ahí entra la voluntad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues ser un mejor teoducto, dejar pasar, porque nosotros no creamos el amor, ¿verdad? La cuestión es con qué pureza y con qué honestidad lo pasamos a través de nuestros pensamientos, palabras y sobre todo pues, obras. Hemos hablado aquí del don del libre albedrío, pero esto que nos dio el Padre, este regalo maravilloso, pero que no nos dio solamente el libre albedrío, ¿no? Nos dio también la conciencia. No esta conciencia que nos estaba diciendo Joe de darnos cuenta, está con S y C, sino la conciencia nada más con C, que es la voz del Padre en nosotros. El que todos sabemos, el bien y el mal está escrito en nosotros. Tenemos esta voz, ¿no? Y que es además la misma. No es que, ay, tú tienes tu conciencia y él tranquilo con su conciencia. No, es la misma voz para todos porque es la voz del Padre. Pero, Julie, ¿cómo podemos escuchar esta voz de la conciencia, esta voz del Padre en nosotros? Y sobre todo, ¿qué hacer, cómo hacer para atenderla? Adelante. Eh, en el podcast anterior que grabamos, hablamos sobre la comunicación de espíritu a espíritu y de cómo lograr esa comunicación de espíritu a espíritu a través de la meditación y de la oración, a través del análisis de nuestros actos en la vida y de nuestro firme propósito de no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Hablamos sobre esto en el podcast anterior y de eso se trata precisamente. Para poder escuchar a la voz de la conciencia necesitamos una preparación, porque no, o sea, muchas veces le llamamos, es que me lo dictó mi conciencia, y pues no, no es la conciencia la que te lo está dictando, o sea, es muy sencillo. Cuando hacemos algo que va en contra de la ley divina, no estamos escuchando a la conciencia, así de fácil, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer para escuchar a la conciencia? Pues todo es una práctica. O sea, no es que de un día para otro, nada más porque lo queremos, la vamos a escuchar. O sea, hemos perdido tanto nuestro libre albedrío y nos hemos alejado tanto de lo que somos verdaderamente, que entonces tenemos que practicar para volver a regresar a ser lo que éramos, ¿no? Entonces, para poder escuchar a la voz de la conciencia, yo pienso que hay 4 cosas que necesitamos practicar. En primer lugar, la humildad. Creo que es algo sumamente importante, porque precisamente por la falta de humildad es que estamos metidos en todo este embrollo en el que estamos, ¿no?
porque la soberbia nos hizo pensar que nosotros podíamos crear caminos mejores a los que el Padre ha hecho para nosotros, y esa soberbia fue la que nos hizo equivocarnos y la que hizo que el Padre tuviera que crear un universo material para que nosotros pudiéramos aprender dentro de ese universo, ¿no? Entonces, punto número 1, la humildad, porque sin ella no seríamos capaces de derrotar a esa soberbia que nos impide enfrentar a nuestro propio espejo, o sea, nos impide el reconocer nuestras propias faltas, ¿no? Sería, para mí, una parte muy importante. Otra sería la limpidez, o sea, cuando nosotros intentemos hablar con la conciencia, estar en contacto con esa conciencia, además de la humildad necesitamos limpidez, para que esa limpidez nos ayude a quitar de nosotros todos los prejuicios, los pretextos, todo aquello que nos impide ver con claridad la verdad que está dentro de nosotros mismos. ¿Y cuál es esa verdad? Pues es la ley. O sea, si nosotros no tenemos limpidez, no podemos darnos cuenta de qué es la ley, ¿no? La verdadera ley. Esa ley que el Padre puso en nosotros desde el instante en que fuimos creados y que funciona para todos los seres del universo. O sea, no es que el Padre haya hecho una ley para nosotros y otra ley para otros seres que se desarrollan en el universo. No, o sea, es una misma ley, es su ley, que es su voz de Padre, ¿no? Y entonces esta la llevamos todos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos practicar también la entrega. ¿Qué es la entrega? Pues es ese instante en el que cuando vamos a tener ese enfrentamiento, ese examen de conciencia, debemos liberarnos del miedo y abandonarnos en los brazos del Padre, ¿sí? Alejándonos de ese miedo, de la vergüenza, porque muchas veces lo que nos impide acercarnos al Padre y tratar de hacer ese examen de conciencia es la vergüenza, ¿no? No nos sentimos dignos de acercarnos al Padre. Se nos olvida, y esto nos pasa a todos, que no hay un lugar en el universo donde podamos escondernos para que el Padre no nos vea y para que no sepa lo que hicimos. O sea, el Padre está dentro de nosotros y nosotros estamos dentro del Padre. Entonces, no hay un solo lugar en todo el universo donde podamos escondernos. Entonces, ¿de qué vergüenza estamos hablando? Si Él nos ve todo el tiempo, Él sabe perfectamente bien lo que estamos haciendo. Entonces, necesitamos esa limpidez para abandonarnos en los brazos del Padre sin sentir esa vergüenza, ¿no? Sin sentir ese miedo para afrontar pues todo lo que hemos hecho, ¿no? Y poder tener su perdón y su ayuda y su luz. Y por último, necesitamos tener fe. Necesitamos tener mucha fe, porque esa fe es la fuerza que nos va a ayudar para tener esa confianza que necesitamos para seguir los dictados de esa conciencia. O sea, si nosotros tenemos fe en lo que esa voz interna nos está diciendo a través de toda este proceso de meditar, de enfrentarnos, de abandonarnos, o sea, entonces la fe es lo que nos va a llevar a tomar las verdaderas y mejores decisiones. Y entonces va a surgir en nosotros ese propósito verdadero de no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Tal vez cometamos nuevos errores porque todo es un aprendizaje, pero la cosa está en que verdaderamente hagamos un propósito de no volver a cometer esos mismos errores y de tener esa fe en el Padre y en nosotros mismos de que podemos hacerlo, porque podemos hacerlo, o sea, Él puso esa fortaleza en nosotros, ¿no? Ahora, como podrán comprender, para escuchar claramente a la voz de la conciencia, pues es todo un rollo, ¿no? O sea, no es tan fácil como pensamos así de que, bueno, lo voy a hacer y cantar, no. O sea, es una preparación, hay que tener voluntad, hay que concentrarse en ello, hay que practicarlo, hay que prepararnos para ello, pero mientras más practiquemos, más fácil nos va a ser llegar a esa
profundidad dentro de nosotros mismos, ¿no? Es un tiempo de práctica y créanme que cuando lo practicamos mucho, pues, o sea, hasta incluso nuestra materia empieza a volverse dócil, ¿no? O sea, cuando estamos en ello. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, cuando nosotros logramos hacer este tipo de práctica con frecuencia, pues el libre albedrío empieza a aflorar en nosotros, conquistamos la verdadera libertad, porque no nos olvidemos de que esa conciencia que hay en nosotros es la sabiduría y el Padre nos ha dicho que la verdad nos hará libres. Entonces, eso es lo que nos hace libres, ¿no? El estar en contacto con la verdad, y esa verdad pues está dentro de nosotros mismos y sí, al principio es muy difícil ponerse en contacto con ello, pero mientras más lo practicamos, esto se vuelve así como una cosa cotidiana. O sea, lo que decía Joe, ya es parte de nosotros. O sea, ya estamos pendientes de todo lo que decimos, de lo que pensamos, de la forma en que actuamos, de lo que damos o no damos. O sea, se vuelve parte de nosotros mismos, que es como debe ser, ¿no? Nuestro destino, a final de cuentas, es regresar al seno divino, pero es regresar por propia voluntad. O sea, el que nosotros decidamos realmente que queremos estar con el Padre, ¿no? Pero tiene que ser porque nuestro libre albedrío, después de todo este proceso de aprendizaje y de darnos cuenta de lo que nos conviene y de lo que no nos conviene, de lo que somos y de lo que no somos, o sea, nos va a llevar a unir nuestro libre albedrío con la voluntad del Padre. Es como renunciar a ese libre albedrío, pero por propia voluntad. O sea, el libre albedrío nos va a llevar a que por libre albedrío decidamos renunciar a ello, porque nos vamos a dar cuenta de que no hay nada mejor que la voluntad del Padre. O sea, no es que vayamos a ser esclavos o que nos tengamos que volver, no sé, partículas de no sé qué para poder tomar esas decisiones. No, o sea, lo vamos a hacer porque nos vamos a dar cuenta de que la voluntad divina es lo que más nos conviene y es parte de lo que nosotros somos también. Entonces, al final, pues nuestro destino va a ser el mismo, el de todos, que es el regresar al Padre, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene un tiempo para llegar a ese destino, pero eso tiene que ver precisamente con ese abandonarse, con ese permitir que sea la voluntad del Padre en nosotros, ¿no? Y pues, o sea, darnos cuenta de que eso es lo que cada vez nos va a acercar más a la perfección. Ahora mucha gente me ha preguntado, por ejemplo, bueno, ¿y qué cuando nosotros hagamos eso, cuando ya decidamos hacer lo que el Padre quiere en nosotros? O sea, ¿nos vamos a perder? ¿Ya no vamos a ser nosotros? Pues no, o sea, vamos a seguir siendo nosotros, vamos a seguir teniendo libre albedrío, pero cada vez vamos a estar más cerca de la perfección. Y vamos a ser uno con el Padre, pero hay que acordarnos que nunca la perfección del Hijo va a ser la perfección del Padre, porque Él es la perfección absoluta y nosotros estamos en ese camino, pero nunca vamos a llegar a la perfección del Padre porque esa es divina, ¿no? Entonces, bueno, es una tarea que nunca va a tener fin, pero es una tarea maravillosa. Sí, es nuestra tarea unir nuestro libre albedrío con la conciencia, porque nuestra mejor decisión, el mejor uso de nuestro libre albedrío es hacer la voluntad de nuestro Padre. Muchas gracias, Julie y Joe, por compartir con nosotros sus reflexiones. Y a ustedes, amigos, gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Pueden descargar los libros de las enseñanzas divinas en el sitio web www.144mil.net, así como seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y TikTok, El Tercer Testamento, y en X, El Pequeño Labriego.